Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de la muerte de Mario Vargas Llosa, lo que representó y pues, sí, verdaderamente es un hombre importante. Tendríamos que decir que el último premio Nobel latinoamericano, ganado en 2010, de origen peruano, uno de los grandes de la literatura peruana, que posiblemente pertenezca a una tradición no tan reconocida, pero yo que he tenido el placer de leer a distintos autores peruanos, puedo decirles que la literatura peruana está en el primer orden de nivel mundial y sin dudarlo Vargas Llosa juega un papel importantísimo dentro de esta inmensa tradición. Vale la pena mencionar que pues, fue uno de los autores con una de las mentes más lúcidas del siglo XX. Seguramente su obra será muy recordada, muy leída. Siempre tendremos a ese Vargas Llosa como un precepto pues, prácticamente excepcional de la literatura, porque Vargas Llosa, como la última pieza viva del boom, pues termina prácticamente con una tradición que encumbró la literatura latinoamericana a nivel mundial y sin duda la obra de Vargas Llosa que hizo que se volvieran a leer latinoamericanos en el mundo, pues jugó un papel importante. Fue muy crítico de distintos regímenes políticos. Todo el mundo recuerda cuando dijo que el PRI era la dictadura perfecta enfrente de Octavio Paz en Canal 2 y que verdaderamente eso conmovió a gran parte de México del siglo XX. Y sí, tenía posturas políticas, sobre todo en los últimos años, muy complicadas. Había gente que estaba de acuerdo con él, había gente que no lo estaba. Tendríamos que decir, por ejemplo, que su apoyo a Bolsonaro, a Keiko Fujimori, pues fue muy criticado. Incluso, pues la izquierda no le guardaba tanto aprecio, pero nadie, ni siquiera Taibo II, puede negar que Vargas Llosa es uno de los grandes escritores de América Latina, porque así lo ha dicho, y nadie puede quitarle su mérito literario. Yo decidí el día de hoy, a modo de homenaje, decir mis 3 libros favoritos de Vargas Llosa, decir por qué esos 3 libros son importantísimos, decir por qué, cuáles son las 3 principales características de ese Vargas Llosa que nos acompañará durante mucho tiempo. Y bueno, miren, antes de que comencemos, demuestre verdaderamente que le gusta lo que hago, aplaste like con la manita hacia arriba, usted no le va a tardar más de 2 segundos hacerlo, yo se lo voy a agradecer toda la vida. Coménteme cuál es su libro favorito de Mario Vargas Llosa. Yo la otra vez hablábamos con un amigo sobre las experiencias. Hubo gente que tuvo la oportunidad de ir a presentaciones o de conocerlo, de saludarlo. Póngame por ahí y si quiere suscribirse al canal hay un botón ahí que dice suscribirse. Si quiere unirse a un club de lectura hay un botoncito que dice unirse, tome la segunda opción y verdaderamente se lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, vamos a hablar de estos 3 puntos que seleccioné y lo primero que quiero como decir es que la innovación narrativa del boom latinoamericano pues, verdaderamente cambió muchas reglas. El boom es un fenómeno muy peculiar, una escuela literaria que se desarrolló en los años 60 y 70 y Mario Vargas Llosa fue uno de las claves fundamentales de ese boom. Digamos que si tuviéramos que hablar sobre las principales características del boom, por ejemplo, los cambios temporales, los monólogos interiores, las reflexiones muy profundas, la experimentación, como en el caso de Cortázar, y bueno, esta mezcla entre la realidad y la ficción que nos puede hacer pensar, por ejemplo, en Gabriel García Márquez. Yo, en el caso de la innovación, creo que La ciudad y los perros es una de las principales novelas de la obra de Mario Vargas Llosa. Sin duda es importantísima y sin duda tiene un tono de experimentación verdaderamente peculiar. Estos saltos temporales, esta profundidad, estos monólogos que parecían, por ejemplo, de origen joyciano, pues de repente están por ahí. La ciudad y los perros es la primera novela de Mario Vargas Llosa, una novela que reflexiona sobre su experiencia en un colegio militar, una novela que termina siendo un microcosmos de la vida peruana, porque cada uno de los cadetes que están ahí metidos terminan desarrollando ciertas características que nos representan al Perú.
Y sí, no dejaba a un lado Mario Vargas Llosa esta realidad en la que le había tocado nacer. Bueno, el segundo punto por el que yo creo que la obra de Mario Vargas Llosa vale la pena leerla, conocerla y es importante es la exploración que Mario Vargas Llosa hizo básicamente toda su vida de la realidad social y política de América Latina. La literatura como una herramienta para la crítica social, la literatura como una manera de profundizar en lo complejo que somos los latinoamericanos y lo complejo que son ciertos problemas que tenemos en la política actual. Bueno, tendríamos que pasar, por ejemplo, por temas como la corrupción, el machismo, este encontronazo entre la modernidad y la tradición, lo brutal que pueden ser ciertos regímenes políticos. Y sí, Mario Vargas Llosa profundizaba, trataba de meterse en pues esta realidad latinoamericana. Muchos lo acusan de, pues, no sé, de europeizante o de eurocentrista, pero nadie puede negar que la obra de Vargas Llosa se desarrolla prácticamente toda en América Latina. Y yo para eso les traía un texto que considero importantísimo, que a mí me vuelve loco, que está aquí. No sé si alcance a ver, espero que sí, se llama Pantaleón y las visitadoras. Esta, según yo, es la segunda novela de Mario Vargas Llosa, publicada a mediados de los años 60 y es una locura total. Básicamente habla sobre un servicio que hace el ejército en la Amazonía peruana, donde contratan una serie de prostitutas para que atiendan a los militares. Y lo que pasa formalmente es que pues se van desarrollando unas cuestiones ahí amorosas entre uno de los organizadores y una de las prostitutas, y todo lo que se desarrolla en torno a la hipocresía de los pueblos peruanos. Y sí, es divertidísima, sobre todo termina uno pues, sí, riéndose, aunque tiene un lado también de tragedia. Y Mario Vargas Llosa decía que él había conocido ese servicio de visitadores, que en realidad existía, que en realidad sí él lo había visto funcionar para los ejércitos peruanos. Y bueno, pero el tercer punto por el que creo que es importante leer a Mario Vargas Llosa es que Mario tiene una influencia global, verdaderamente ha sido muy leído y ha sido una influencia para muchos autores y tiene reconocimiento universal, o sea, se ha leído mucho y no solamente en América Latina, sino fuera de ella. Es una pieza fundamental para la Academia de la Lengua Española. Hay un montón, por ejemplo, la edición de Arguedas que sacó la Real Academia Española la coordinó él. Textos muy importantes sobre el Quijote y pues terminaba siendo una especial conocedor de nuestro idioma. La obra de Mario Vargas Llosa ha sido traducida a una infinidad de idiomas y, por ejemplo, a mí siempre me sorprende que podamos entender lo que representa Vargas Llosa en países como Japón o Alemania o Turquía. O sea que la obra era importantísima, se había traducido muchísimo, se había leído muchísimo y se podía leer en otros lugares porque la obra era básicamente universal. Ha influenciado a varias generaciones porque el trabajo de Mario era verdaderamente impresionante. Hay siempre desarrollos muy peculiares, vueltas de tuerca que valen la pena conocer en todas sus obras, personajes muy complejos. Y yo creo que para cerrar, les traía mi tercer libro favorito que leímos en el club de lectura, se llama Tiempos Recios, que básicamente es la historia de Guatemala en 1954, con un golpe militar en contra de Jacobo Arbenz por Castillo Armas y lo que representa formalmente. Este texto es fantástico, verdaderamente hay una serie de cambios peculiares, pasa de un tema hacia otro, vale la pena ir como revisando la perfección de la pluma, la profundidad de lo que representan los regímenes políticos. Y bueno, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Mario Vargas Llosa, como siempre, es leerlo. Y yo creo que pues, habría que colocarlo ahora en el lugar de su muerte, en lo que fue un hombre muy complejo, un hombre que tuvo ciertas tendencias políticas no tan populares, pero tenía el derecho en pensar y en creer lo que quisiera. Y como he dicho,
nadie puede quitarnos la gloriosa pluma de Mario Vargas Llosa. Y bueno, me gustaría, antes de irme, que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Se lo voy a agradecer muchísimo. Coménteme cuál es su obra favorita de Mario Vargas Llosa. Vale la pena también, si quiere, suscríbase al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos ahora que estamos leyendo literatura rusa, aplaste unirse y tome la segunda opción. Bueno, sin más por el momento, nos vemos y sigan leyendo a Vargas Llosa ahora que ya no está con nosotros. Bye.